Pensaba hacer más episodios, pero estamos todos de vacaciones. Aunque algunos trabajemos más en estas fechas que otros, de forma que voy a hacer un capítulo donde unificarlo todo y que sea el último, en el que hablar sobre las majaderías y los tratos de los políticos profesionales, que en teoría nos representan, o al menos nos deberían representar. En esta serie voy a hablar de cuando pensaba que iba a poder descansar durante algunos meses de las disputas políticas. Disputas impostadas, ya que muchos saben que no es más que una representación teatral en la que el espectador guarda silencio, observa y sobre todo paga. Aunque últimamente no, desde hace unos años, todos estos personajes alientan a que también el público se implique, pero se implique de la peor forma posible. Si íbamos a unas elecciones generales en diciembre, ahora será para el 23 de julio, así que mi gozo en un pozo. Vivimos en una campaña electoral perpetua que te lleva a un cansancio eterno. No porque canse votar, sino porque te das cuenta que estás aburrido de tratar a diario con críos peligrosos, mayores de edad, en tu día a día. Pero es que ves que esa madurez y seriedad brilla por su ausencia en otros niveles sociales. Diario de Argifonte es el espacio sonoro personal de Víctor Gabriel. Y ahora comienza un nuevo episodio. Espero que te resulte interesante. Obras, servicios y contrataciones. El servicio de limpieza ha estado limpiando de forma intensa antes de las elecciones municipales, mojando aceras más que limpiándolas, y la porquería húmeda queda pegada en los coches y en las motos. La poda, el corte del césped, el riego, la colocación de farolas nuevas adosadas a las que ya estaban instaladas, pero en lugar de iluminar el asfalto, han pensado en que también los ciudadanos de a pie necesitan luz y por lo tanto pasan a iluminar las aceras, cosa que la verdad me alegra, porque muchos árboles tapaban la luz de forma que las aceras quedaban completamente a oscuras. Obras por todos lados, reparaciones, mejoras, obras para instalar cables, pintando aceras de zonas comerciales en los barrios. Una nota que tengo que hacer. Las primeras pinturas que estaban colocando en las aceras resbalaban muchísimo y seguro que algo ha debido pasar para que las siguientes sean rugosas y las que resbalaban la han estado quitando. Otra cosa ha sido el parque de cubos de basura. No sé si se dirá así, pero bueno, los bidones nuevos por todos lados, por todos los barrios. O sea que eso ha tenido que costar una verdadera pasta. A esto se le suma la contratación de mayores de cierta edad. Puedes decir que esa contratación se lleva a cabo por la Junta de Andalucía, pero en este caso son la misma empresa de contratación. Bueno, tú ya sabes, el mismo partido político. No creo que se vayan a poner palos en la rueda. Si días antes de las elecciones municipales pude ver, y me llamó la atención muchísimo, el número de operarios de limpieza y de jardines en los parques cerca de los primeros institutos, que son los primeros que entran, y luego se iban desplazando hacia donde estaban los colegios en horarios de entrada, y pocos minutos después de la entrada de los institutos se desplazaban, como digo, a los colegios, que no digo que sea intencionado, si es que existe, Dios me libre de esa insinuación, pero por lo menos me resultó llamativo. Meses antes me quejaba por los jardineros cómo cortaban el césped, podaban los árboles, y el resultado de toda esa labor de jardinero se quedaba en una pequeña, o no tan pequeña, montaña que ocupaba la acera y que día tras día iba aumentando. Y de eso hay pruebas en mi timeline de Twitter. Controles. Bien podría ponerse en obras y servicios, pero por su característica concreta del monopolio de la violencia, como parte del poder, lo pongo en un apartado diferente. Patrullas que multan haciendo fotos sin bajarse ni tan siquiera del vehículo, sin atender a la gente, sin interaccionar con ellas, y que hay que entender, la pela es la pela. Pero no se queda aquí, ya que paseando a Tofi llegué incluso a ver un furgón policial de la policía local, en la que en segundos un grupo de agentes montaron un control en el que repartieron multas como un sacerdote hostias en misa.
En cuestión de 15 minutos levantaron el chiringuito y para otro sitio. Por otro lado, puedo llevarme muchos meses sin ver patrullas por el barrio. Y me refiero a durante este espacio de tiempo que hay, entre los 4 años normalmente, que hay entre elección y elección. Pero en este caso hemos estado viendo parejas paseando en estos días más de lo normal. Algo que resulta bastante evidente. ¿Y cómo lo veo? Como una forma de sacar dinero para pagar todas esas obras, servicios y contrataciones de las que he hablado antes. Tarjeta censal. Y el impedimento a la hora de votar. 20 años, literalmente 20 años viviendo en la misma casa. Ni 19 ni 21 años. Y cada año que había que votar recibía la tarjeta censal. La tarjeta censal es un documento en el que se informa dónde hay que ir a votar. Este año, por alguna razón, el censo ha cambiado y no hemos recibido la tarjeta. Curioso, ¿verdad? Y curiosamente me llama la atención que precisamente este año en el que se ha cambiado el censo, no aparezca la tarjeta censal para todos aquellos que han sufrido ese cambio. O al menos la mayoría de las personas que he preguntado no han recibido esa tarjeta. Por lo tanto, que han hecho lo mismo que hicimos nosotros. Irma y yo fuimos a votar al colegio electoral que nos correspondía, con la diferencia es que llegados a la mesa que nos correspondía durante 20 años, pues no aparecíamos. Fuimos a otra mesa en la que teóricamente nos correspondía y tampoco aparecía. De hecho, hubo vecinos que al pasarle lo mismo directamente no votaron, se fueron para su casa o a la playa, porque para eso hacía muchísimo calor. Mi mujer y yo insistimos bastante y gracias a una vocal y a un apoderado nos informaron de dónde teníamos que votar y era en otro colegio bastante más lejos. Avisamos a unos vecinos que se cruzaron con nosotros y que sabíamos que les iba a pasar exactamente lo mismo y fuimos a votar con ellos. De hecho, ellos mismos nos dijeron que si no llega a ser por nuestra insistencia en decirle dónde había que hacerlo, se hubieran ido para la casa. ¿Hace falta decir curioso o no lo dejamos ahí? Simplemente ha sido casualidad que se ha cambiado y no se ha informado y por eso la mayoría de las personas de la zona nuestra pues no ha votado. Tras las elecciones municipales. Una vez que finalizaron las elecciones municipales, yo la verdad es que terminé harto. Muy harto, no vi ni tan siquiera el resultado, ni me interesaba. Y hasta el martes no miré el resultado de las elecciones en Málaga. Para nada miré el resultado de las elecciones en la localidad natal. La verdad es que ya termina uno muy cansado. El lunes por la mañana estaba algo escamado porque al salir vi que tras las elecciones las obras se suelen paralizar bastante, o se retrasan, o se eternizan, y la limpieza encima va a un estado de aletargamiento. Pero sin embargo, nada más lejos de la realidad. ¿Qué pasaba? Si pensaba que tocaría esperar mucho para ver reparar las calles, el asfalto, la limpieza, etc., me di cuenta que todo seguía igual. Es más, empezaron a asfaltar algunas calles cercanas y eso me llamó muchísimo la atención. ¿Pero qué pasaba? ¿Había elecciones? ¿Volvíamos otra vez a tener elecciones municipales? ¿Había sido nulo esas elecciones? Me pregunté cómo era posible que se estuviera realizando esos trabajos de mantenimiento y que los servicios de limpieza continuaran limpiando como si estuviéramos a punto de tener elecciones. Claro, me pregunté, ¿qué van a seguir así con esa maquinita del aire dando la lata todos los días, podando árboles que ya están podados o limpiando con la pistola de agua, dando y permite que lo diga, dando el coñazo hasta el mes de diciembre? ¿Una precampaña eterna? No, resulta que el martes me enteré que Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. Otra vez volvíamos a estar en precampaña, en exageraciones, en bulos, mentiras, gente diciendo tonterías, gente exaltada, alterada, hablando como expertos de nada, absolutamente nada. Viendo lo que se avecinaba, podía decir eso que se decía en la serie Juego de Tronos. Para el 23 de julio se acerca el invierno. Eso me llevó a pensar que quizás, por un lado, Pedro Sánchez pretendía que no se uniera la izquierda, como normalmente ocurre o ocurrió en épocas pretéritas. Luego vi que había gente que estaba esperanzada, que seguramente se conseguiría una unidad, pero seguramente no sirve de nada porque no nos hemos enterado todavía de qué va la película. La unión de la izquierda, como siempre, no va a conseguir más votos, porque creo que llega tarde.
como siempre. Y habrá mucha gente cabreada que votará al extremismo, que falta al respeto y a la verdad durante 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, uno más si es bisiesto. Los indignados. Puede que recuerdes el movimiento de los indignados. 2011, un año de efervescencia, que ayudaron a muchos a crecer social, mental e intelectualmente. La inquietud intelectual hizo que muchos aprendiéramos muchas cosas y comprender que la vida es más compleja de lo que se nos muestra. Esto no quiere decir que solo nos preocupáramos por buscar respuestas a las preguntas que ya teníamos, sino que buscábamos también nuevas preguntas a las que responder. Esto obligaba a tener paciencia, a leer, a comprobar las fuentes, a compararlas, a ser críticos, a no creerse lo primero que se nos pusiera por delante. Esto pasó, como pasa todo en la vida. Y el movimiento pendular que tiene la sociedad nos ha hecho encontrarnos en una etapa en la que la indignación pasa por dar respuestas fáciles a problemas complejos, gente simple, acrítica, que como sello de identidad tiene la indignación desde la ignorancia formada. Etapa histórica en la que el Estado no necesita sabios, o eso dice, y muera la verdad, o eso decían. Se crean bulos, se paga a gente para crear bulos, y se desconfía de explicaciones que no tengan rimas fáciles con las que despreciar a todo el que plantee la complejidad de la realidad tal cual es. Los hijos de Trump, los trampistas, de trampas también podría valer, sujetos que no saben nada, que no quieren saber nada, que siempre hay un bulo o una teoría conspiranoica que explique cualquier cosa de la forma más rara y absurda. No tienen dudas de nada. Sus fuentes de información no son cuestionadas, son siempre las mismas y son medios de propaganda, no de información. Pero, ¿y si estoy haciendo un análisis simplista, tanto como aquellas personas a las que yo estoy criticando ahora? De ser así, podría pensar que realmente lo que estoy haciendo es una proyección de mis fantasmas en otras personas. Intencionadamente he hablado con varias personas votantes de izquierda de siempre, unos más informados que otros, y he querido saber la razón por la cual son tan vehementes defendiendo ideas contrarias a los que tenían antes, pocos años antes, pero es que encima contrarias no solamente a esas ideas, sino a ellos mismos. Conversaciones largas, más con unos que con otros, porque conversaciones realmente lo que es una conversación solo ha podido ser con uno. Los demás se han convertido en individuos incapaces de hablar, sin despreciar, insultar, odiar a alguien normalmente político, al que curiosamente culpaban de acciones que no les correspondía para nada. ¿Pero acaso importa eso? Uno u otro se quejaban de forma clara, y con razón, pero la razón no era la correcta, no apuntaban bien esa mirada hacia donde realmente estaba el problema. El problema estaba, y por ello, el enfado, pero el motivo que apuntaban no era el causante de ese problema. Nada más peligroso que una mentira apoyada en medias verdades. El resumen es que aquello que era imposible se convertía en lógico, y de ahí Trump, presidente, Brexit, asalto al Capitolio, triunfo de Bolsonaro y un largo etcétera. Mentiras tras mentiras que nos hacen ver como comprensible lo ilógico. Hace años estas mentiras, al escucharlas, provocaban alguna sonrisa condescendiente, junto a comentarios quitándole hierro por ser propio de majarones. Estas locuras encontraron un caldo de cultivo perfecto. ¿Cuál? Cuanto peor para todos, mejor para ellos. Cualquier cosa que falle será incluido en una lista de un yo lo sabía. Sabía que esto iba a ocurrir, aunque no tenía ni puñetera idea de nada. La gente está muy harta, eso da igual la ideología que pueda tener, incluso si no tiene ninguna, aunque diga que no tenga ninguna, probablemente tenga. No, seguro que tiene. Si unos gobiernan para unos pocos y son odiados, otros, llenos de buenas palabras, siempre tienen alguna pega para hacer aquello que prometieron. Vuelvo a explicarlo. Si unos gobiernan para unos pocos,
caso de la derecha, ultraderecha, y después están los de la izquierda, llenos de buenas palabras, siempre tienen alguna pega para hacer aquello que han prometido. Curiosamente siempre tienen pega. Los de la derecha no tienen problema. ¿Cómo gobiernan? Para ellos hacen lo que han prometido que iban a hacer. Bueno, aparte de que todo político cumple siempre lo que promete. Deuda. Al final la deuda pública siempre sube como la espuma. Y si hay que recortarla, esa deuda ya sabes a quién recortar. El sentimiento de engaño, por ello, torna a traición cuando escuchan fuentes de bulos, de mentiras. Hay gente odiosa que fabrica odio, partiendo del miedo, del sentimiento, de impotencia, del hartazgo, de indefensión, marcando como culpables al primero que vean como objeto de negación plausible. Teatro. En un escenario social, y subrayo lo de escenario, en el que el hartazgo, la desidia, los primeros síntomas de indefensión aprendida hace que no comprendas la realidad tal cual es fácil que nos engañe. Si haces algo, como si no lo haces, no puedes cambiar nada dentro de ese pensamiento que comento. Dejas de prestar atención, pierdes el contacto con la realidad, te lleva a perder el criterio, poco o mucho que pudieras tener, sobre todo lo que te rodea, y ya te pueden poner delante lo más aberrante que tu alto nivel emocional, por el cabreo, y el bajo raciocinio, te lleva a aceptar absurdos, hasta posturas contraproducentes con tu integridad física, familiar o social. Si a esto se le suma que en general somos tremendamente ignorantes en muchos aspectos de la democracia, de la historia y de la política española, nos pueden venir con cuentos de que estamos gobernados por un ejecutivo ilegal, Frankenstein, socialcomunista, bolivariana, cubano, iraní. En democracia es normal y posible que existan gobiernos de coalición, y esto puede hacer que se produzcan desavenencias, pero si vivimos y venimos de mayorías absolutas y dictaduras, en las que no se cuestiona absolutamente nada, ni dentro ni fuera, por el bien tuyo y de los tuyos, es normal que nos llame la atención que el gobierno de coalición tenga esas desavenencias. Cuando vienen con esa idea de presidente ilegítimo, ¿acaso no sabemos nosotros que votamos a partidos políticos, no a personas, con listas cerradas, y nunca votamos a un presidente? Por mucho que se presente como candidato por uno u otro partido, todo está por negociar tras las elecciones, que proporciona a cada partido un número con el que hacer fuerza. Si están de acuerdo, varían por las razones que sean, la democracia lo permite, y no es cosa extraña, ya sea al comienzo o a mediados de la legislatura, que puede llevar a cambiar de presidente. Y como digo, al principio o a mediados, o en cualquier momento que decidan el resto de partidos políticos en ese acuerdo, independientemente de los candidatos. Podrían incluso determinar un candidato independiente. Si vivimos en un sistema de representación indirecta mal llamado democracia, ya que encima tenemos un monarca, algo muy mal se hace que no sepamos cuál es su funcionamiento, dejándonos influenciar por el primer buhonero que se presenta. Buhoneros y traperos. Para estos grupúsculos, que no son más que eso, grupúsculos de gente oportunista que sabe emplear el odio y el miedo para tener seguidores, la violencia es su leitmotiv. Imponer ideas a la fuerza es normal en ellos, y la defensa del obsoleto y anacrónico idealismo del macho alfa, del machito de playa, del chulo de playa, está tomando mucha fuerza, porque se lo permitimos. Como decía, estos buhoneros reviven hechos pasados como actuales y nos hablan de comunismo igual a Stalin. El único comunismo posible es el de la dictadura represiva. Y como digo, un mundo complejo se muestra como algo simple, por lo que esa muestra es errónea y a los engañados parece no importarles absolutamente nada. De hecho, logran hacer desconfiar a todos los que planteen la realidad tal cual es. Se nos muestra que lo complejo ha de ser peligroso, por lo que hacer pensar o hacerte cuestionarte algo, o cuestionar simplemente cualquier cosa, lleva a pensar, y pensar es malo. Fraude. La trampa es hacer desconfiar de todo. Ojo, que es desconfiar,
No cuestionar o ser crítico, sino desconfiar. Ya los trampistas mostraron el camino. Antes de las elecciones se cuestionan absolutamente todos los resultados. Si ganan, todo va bien, y nadie se acuerda de aquellas denuncias que hicieron. Pero si pierden, se denuncia de nuevo, se avisa de que ya lo decían ellos, y si se asaltan las instituciones, se visten de majarones con cuernos y pieles, o se ponen a rezar a los extraterrestres que liberen el país, o cosas de estas, pues se ve incluso algo normal. Pero si ellos denunciaban, me pregunto yo, ¿por qué no son íntegros como dicen que son? Y se comprometen a no aceptar los resultados y a convocar nuevas elecciones para evitar esas irregularidades. Porque han ganado, claro. ¿Cómo lo van a hacer? Y eso es lo único que quieren. Se ríen de todo y de todos. Recuerda que estos buhoneros venden baratijas. Y lo único que quieren es tu dinero. Y que tú le prestes atención. En estas elecciones municipales, el mismo día de las elecciones, gente transitada, diría yo, por llamarlas de alguna forma, de las que están en la izquierda y ahora se van a la ultraderecha, tras votar, y digo, tras votar, iban en voz alta indicando que ni votaban y animaban a no votar a los demás, ya que ellos no habían percibido esos 200 euros para hacerlo. Otro bulo más, que mucha gente se lo creyó. La semana antes de las elecciones eran muchos los que hicieron campaña de baja intensidad, pero de alto impacto. En voz alta, a ancianos, jóvenes, en carros, en las puertas de los bancos, comentarios convertidos en arengas incoherentes e incomprensibles para alguien con un mínimo de capacidad crítica, era lo que se escuchaba. Y como dijera aquel, que la realidad no te arruine una buena historia, el argumento de estos partidos era difundido hasta en las iglesias. Sí, esas que prodigan ayuda a los pobres. No, eso no. Eso, la ayuda a los pobres se paga con el dinero público, pero se pone en ello la medalla. Se fomenta el miedo al diferente, y si tienes a alguien al lado que no es diferente, ya se preocuparán de que sea diferente de alguna forma y sea fácil distinguirlo. Para que la democracia funcione correctamente debe existir un respeto institucional, pero se hace creer que la izquierda no tiene derecho a gobernar, y los discursos de odio por parte de los políticos de medio pelo, que en otra época hubieran sido expulsados, ahora son aupados. Partidos llenos de oportunistas, soltando barbaridades, que son protegidos por poderes que no son votados en democracia. Y es que resulta que la democracia está siendo atacada de tal forma que se socava la confianza en ella, y se le permite. He podido ver que hay mucha gente quemada, mucha gente trabajadora quemada. E insisto, gente trabajadora muy quemada. Y la información de la que piensan que se nutren no es más que propaganda, es decir, mentira tras mentira, contadas con una confianza absoluta. Y les ha llevado a votar a partidos que les engañan y que defienden lo contrario a lo que a ellos realmente les debería interesar. También hemos podido comprobar cómo hay medios de propaganda y de espectáculo que se encargan de desprestigiar cualquier movimiento o partido que proceda del pueblo. Y el pueblo, aceptará lo que diga el señorito que corresponda. Por una parte, veo a Pedro Sánchez como una versión evolucionada de Susana Díaz, que adelantó elecciones para no cumplir las promesas y pactos firmados con los socios de gobierno en ese momento en la Junta de Andalucía. De manera que al final traicionó a los votantes de Izquierda Unida y a los votantes del PSOE, porque se había llegado a un acuerdo de mejoras sociales que no se cumplió. Con Pedro Sánchez y con Unidas Podemos veo algo similar. Se presentan a partidos de izquierda, son muchísimos partidos, que no hacen más que complicar a la hora de ir a votar al votante. Si encima está ya bastante quemado con todo lo que está sucediendo, y encima desde el Partido Socialista y de otros partidos se encargan de presentar toda esta maraña de gente de izquierda que forman un partido o un movimiento político como gente que tiene un cuajo para unos, el ansia de poder para otros, y al fin y al cabo una jaula de grillos. No se aclaran entre ellos, y si no se aclaran entre ellos, ¿cómo va a ser posible que gobiernen? Y cuando lo hacen montan las dictaduras peores de la historia,
asociando ideas, como he dicho, del comunismo con Stalin. Cosas así es lo que se dice desde la derecha y la ultraderecha y los ultracentristas y hasta los que autodefinen como socialistas en muchas ocasiones entran en ese juego porque les interesa menospreciar. Eso de la izquierda a la derecha es algo que no terminan de entender. Usando el miedo y el avance de la derecha puede hacer incluso que nos vengan con los perros negros corriendo, como hicieron hace ya más de una década o dos. Lo único que tiene que quedarnos claro es una cosa. Independientemente de todas las cosas que se hayan podido hablar y que se nos intentan confundir y que mucha gente le da por votar a un partido que incluso va en contra suya. Y es que en este afán que tienen muchos por hablar de cualquier cosa, de temas que realmente lo que demuestran es que tienen una diarrea mental o también una diarrea académica, ya que hay muchos que utilizan el sesgo de autoridad, de ser catedráticos o profesores de universidad o científicos, y después hablan de cualquier chorrada que se les pasa por la cabeza y mucha gente dice, bueno, es que lo ha dicho fulanito que es no sé qué. Lo único importante es que el feminismo aboga por la igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, no hay más. Cualquier otra cosa es darle vueltas a lo mismo. Lo publico ahora porque quiero hacerlo antes de que vuelva a animarse las malas formas en el ambiente. La gente quemada, votando a espabilados que solo buscan un cargo, arengando al pueblo que les vote con V para votar con B a aquellos que están en el poder. Quería tranquilidad y me encuentro con buhoneros hablando de reducción de población, fomentando el aborto, la eutanasia y lo más delirante, fomentando la conversión en gays y lesbianas y, cuando no, operando a la gente para el cambio de sexo. Estos buhoneros también hablando de el rechazo de las tradiciones. Nada como comprar pipas mientras se apedrean a mujeres, o comer patatas fritas mientras cortan cabezas, ahorcan o tiran de edificios a personas con creencias o gustos diferentes, comerte unos filetitos mientras tiran cabras de un campanario, o se lanzan hacia el cuello de algún ave atada, se hace sufrir a animales perseguidos o acorralados. Curiosamente, estos que defienden las tradiciones prohíben celebrar San Juan, por ejemplo, en las playas haciendo moragas, y es que, al parecer, la gente es muy guarra. Esa gente que debe cumplir con las tradiciones que se les impide, aquellas que parece que no hacen daño. ¿Para qué evolucionar y educar? Además, estos buhoneros también hablan de la demonización de la carne y de su consumo por parte de los rojos. Sí, por parte de los rojos. Cuando resulta que estos supuestos rojos de los que hablan, única y exclusivamente, han dicho lo que te dicen los médicos, que es reducir la ingesta, nunca anularla. ¿Fomentar que se coman a los bichos? No, que se coman a los buhoneros, parásitos sociales, quien quiera. Estos buhoneros también hablan de la ciudad de los 15 minutos como una medida represora. No es más que un insulto al sentido común. No es impedir que te muevas, sino que todo lo que necesites se encuentre en un entorno de 15 minutos para la reducción de gases contaminantes. Exagerar cualquier medida hasta el esperpento. Estos malandrines, bocachanclas, se apropian de las ideas como la soberanía alimentaria, la soberanía energética y de cualquier recurso sin tener claro nada, con tal de buscar al grupo o, como decía sus abuelos, el contubernio judeo-masónico de turno, evidentemente, el que toque, que es suficiente para culparlos de todo. Además, estos buhoneros, estos traperos, hablan de fanáticos climáticos mientras sirven a grandes empresas contaminantes. Pero se nos cuentan que es por nuestro bien. Cualquier día nos venden botellas de CO2 rejuvenecedores. Nos hablan de que los que gobiernan van en contra de los ganaderos cuando las medidas eran precisamente a su favor, pero se nos hablan de forma contraria. También estos individuos nos hablan de las presas y de su destrucción, sin entrar en el motivo por el cual se hace. Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás. Y recuerda que el tiempo corre.
vuela. Así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. Hasta luego.